Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Vado Moreno, estudiante de la Facultad de Humanidades y mi carnet es 2022-52079. En este momento pues se presentará un video relacionado con los 5 capítulos del curso de Historia de Guatemala. En este momento me encuentro en la bella y hermoso Río Hondo, en su iglesia y su palacio municipal. Les agradezco por la atención que pondrán al ver el video. Y en este momento pues me encuentro conociendo más sobre la cultura de mi bella oriente. Esto éramos nosotros antes de que todo se fuera al caño. Para saber cómo pasamos de esto a esto, importante conocer qué pasó mucho antes de que los españoles vinieran a conquistarnos. Entonces regresemos un par de años atrás. Primero debemos de saber cómo se pobló nuestro continente. Y no caímos del cielo, o peor, no nos trajeron a salir. Pero lo que sí tenemos certeza es de que hace aproximadamente 12.000 años un grupo conocido como Clovis cruzó el estrecho de Bering en búsqueda de presas grandes como mastodontes y mamuts. Así pasaron de Asia a América. Sin embargo, la evidencia actual muestra que no fueron los Clovis quienes cruzaron, sino un grupo anterior. Asimismo, los descubrimientos recientes sugieren que tal vez se cruzó por el océano y no por tierra. Y estas son las teorías las cuales se plantean. Si bien cada uno se contradice al anterior, siempre se está seguro de que ya sea por el estrecho de Bering o por el mar, una civilización logró cruzar a este continente lleno de peligros mortales. Es importante saber cómo esta civilización primigenia logró adaptarse a los cambios drásticos de temperatura, y es más, hasta llegaron a domesticar plantas. Y también nuestros amigos del pasado fueron los primeros en expresar sus ideas o miedos en pinturas rupestres. Hay muchos factores que hicieron que estas civilizaciones crecieran y se esparcieran. Una de ellas fue la extinción de especies que hubieran causado problemas en la civilización. Luego que las civilizaciones se establecieran en ciertos lugares de Norteamérica, Centroamérica y al sur, se crearon civilizaciones con sus propias costumbres y cada una destacaba en algo. Por ejemplo, tenemos a los más antiguos, los olmecas. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales: San Lorenzo, Tenochtitlán, La Venta y los 3 zapotes. Los olmecas fueron los primeros en crear el más antiguo sistema de escritura de América. Además, establecer un calendario del que se derivaron todas las demás culturas. Respecto a la economía de esta civilización, fue la agricultura lo que les permitió crear grandes centros poblacionales, además de la siembra y la cosecha de maíz, frijol y cacao. De igual manera, existen otras civilizaciones, entre ellas están la azteca, la maya, los cuales se ubicaban al sureste de México y Centroamérica en el periodo clásico. Se caracterizaban por sus esculturas, estelas, pirámides, palacios, el arco maya, cristalería, pinturas al fresco y su literatura. De igual forma, existía otra civilización llamada los zapotecas, que estaba alrededor de un pueblo que actualmente está en México llamado Oaxaca, de tal manera que este grupo se caracterizaba por los templos sobre plataformas, juego de pelota, escultura, runas, funerarias y sistema de riego. Muchos años después, cuando España ya era una civilización avanzada que contaba con el desarrollo en el arte, la imprenta, la brújula, la fabricación de carabelas, todo esto causó que crecieran cada vez más como sociedad, pero a la vez necesitaban de más riquezas para poder mantener en el poder. Para ello se le encargó al conocido Cristóforo Colombo Fontarrosa, o más conocido como Cristóbal Colón, el cual emprendió un viaje con intención en encontrar la ruta más fácil para llegar a las Indias Orientales. Y pues, al azares del destino y un poco de problemitas y un poquito de allá, hicieron que cayera en un lugar desconocido, el cual las futuras expediciones fueron comprendiendo lo afortunados que fueron,
ya que habían llegado a un continente con personas las cuales parecían de una época pasada. Pero estos españoles sabían que la paz no era una opción. Y aquí es donde volvemos al inicio. Las batallas fueron incesantes, pero los españoles poseían un arma la cual ni ellos sabían que tenían. Y sí, son estos bichitos que le ayudaron a los españoles a ganar la batalla a los indígenas, los cuales a algunas civilizaciones se les unieron a cambio de que no les hicieran nada. Y por el simple hecho de que si no fueran por ellos, no podrían haberse enfrentado cara a cara. Pero el tiempo pasó y los españoles seguían en guerra. Pero a un punto de la historia, los españoles lograron conquistar gran parte de Centroamérica. De tal manera que cuando ya tenían el poder de gran parte de América, luego de ser conquistados, los indígenas pasaron a ser súbditos de la corona. Por ello, debían de pagarle un tributo a la misma, como casi toda la población. La encomienda era un favor que el rey le otorgaba a algunos de sus súbditos, nobles, el privilegio de percibir esos tributos para él en nombre de la corona. Dicho favor llevaba inmerso la obligación de velar por los indígenas, brindándoles protección, alimentación, vestimenta y convertirlos en la religión católica. La religión católica significó una pieza clave en la nueva colonia, ya que, gracias a los frailes, muchos indígenas se vieron beneficiados, aunque algunos dicen que no. Independientemente de todo eso, se puede decir que hubo un cambio cuando la religión intervino más a fondo, ya que la iglesia siempre ha tenido el poder. Algo que no pudo cambiar tan rápido en la sociedad fue la forma en que veían a los mestizos, ya que les consideraban como bastardos, ya que no pertenecían ni a un mundo ni al otro. Pero con el tiempo, los indígenas se fueron dando paso cada vez en la sociedad. Cierto, de igual forma, no tenían la voz ni el voto igual que un español nacido en España o nacido en América. Pero de cierta forma se fueron incluyendo entre las filas de personas importantes. De tal manera que siguieron habiendo distintos tipos de mezclas. Entre ellas estuvieron los mestizos, mulatos y zambos. Los mestizos eran hijos de españoles e indígenas, los mulatos de personas de color y españoles, y zambos de indígenas y personas de color. En este caso, de poco a poco se fueron haciendo muchas más mezclas, las cuales, pues, si tenían muchos parientes españoles como antepasados, eran de una clase social alta. Pero en el caso que tuvieran más personas indígenas o de raza negra entre sus antepasados, eran de clase baja. En este caso, los mulatos y los zambos eran considerados como personas aberrantes, pero los que fueron mucho más sobresalientes fueron los mestizos. En este caso, se les dio un poquito más de privilegio. En este caso, quienes no pertenecían al gremio de las personas importantes o personas ricas eran consideradas como parte más del pueblo, y el pueblo no tiene derechos. Por lo tanto, la mano de obra constituyó el mayor problema de las Indias. En el transcurso de la era colonial, los españoles sometieron a los súbditos americanos a distintas formas de trabajo. Al mismo tiempo, la esclavitud fue una forma laboral muy importante durante este periodo. En el contexto del proceso de la conquista, se esclavizó al nativo, capturándolo en guerra justa, para que trabajara en la extracción de metales preciosos y proporcionara alimento a los conquistadores. Las presiones ejercidas por los sectores de la iglesia a la disminución de la población indígena determinaron que la corona permitiese el ingreso de negros africanos para que sustituyeran a la mano de obra aborigen. El sostén de la economía colonial fue el indígena americano, considerado legalmente súbdito de la corona y por lo tanto hombre libre. La categoría del súbdito implicaba el pago de tributo, en su defecto un servicio personal a los representantes de las autoridades monárquicas en América. En los 2 primeros siglos coloniales, la encomienda reguló la fuerza de trabajo y la distribución de la mano de obra.
La encomienda era una vieja institución de carácter feudal, que establecía servidumbre a los señoríos a cambio de protección para los siervos. Se establecieron entregando una comunidad de indios a un español, benemérito, a cambio de los servicios prestados por este. En el contexto social de la época existieron muchas instituciones políticas. En este caso, por ejemplo, los virreinatos. El virreinato se estableció con el fin de administrar los territorios coloniales a través de un virrey, el personaje que actuaba representante del rey, que surgía por la lejanía a las colonias, o en este caso las capitanías generales, que a un principio todo fue el de Nueva España, situado al norte de la Capitanía General de Guatemala. Cubierta la extensión comprende entre Texas, Río Rojo y Carlson, y el Océano Pacífico en la actual California. O la Intendencia, cada una de ellas tomaron base en los límites de los diócesis ya existentes y a tope fueron las progenitoras de estados modernos de México. En la Nueva España dieron origen a dos intendencias en 1786 en Guanajuato, Guadalajara, Yucatán, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Puebla, Veracruz y Sonora. También está la Real Hacienda de Nueva España, la cual era una institución encargada de recaudar los ingresos que les daban las colonias, lo cual se puede interpretar como una organización dirigida por la corona española para mejorar la organización económica. Por lo tanto, querían tener mayor control, para esto se implementó este pago. Y en ciertas ocasiones, cuando España pasaba por un mal momento, estos cobros que exigían la Real Hacienda aumentaban. Y no solo con los problemas en tierra española, sino que también muchas veces habían disputas entre virreinatos y pues en este caso los aportes que daban servían para calmar estos asuntos. En el contexto agrario existieron dos elementos los cuales fueron fundamentales. En este caso la relación de producción, la cual por ejemplo en la colonización existieron varios métodos de producción, ya sea las encomiendas, la esclavitud, la parcelinaje, la medianía, el inclinaje. Pero también existió otro elemento muy importante, en este caso la política agraria, la cual es este principio político determinado por la necesidad de expandir y consolidar un imperio sin hacer gastos, a exentas de los conquistadores. Fue a su vez un punto de partida del latifundismo. Muchas gracias, este fue un resumen de los 5 capítulos vistos en el curso de Historia de Guatemala.